Carros OK en la radio llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos, para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender, porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques ni siniestros y sin problemas legales. No faltan vehículos para vender. Vende el tuyo en www.carrosok.com. Rápido, fácil, 100% seguro. Esto y más en Carros OK en la radio. Contáctanos en el WhatsApp 998 24 39 23 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com. Autoridad Automotriz. Hola amigos, los saluda Juan Tábara de Carros OK. Hoy día en una edición más de Carros OK en la radio, quiero darle las gracias a la 97 FM Estéreo, que forma parte de la Asociación de Periodistas en Perú. Ellos nos dieron la oportunidad de desarrollar este programa el 28 de mayo del 2022, es decir, el 28 de julio que Perú está de fiesta. Estamos cumpliendo 2 años y 2 meses, exactamente 2 años y 2 meses. El tiempo ha pasado rapidísimo y Carros OK sigue avanzando para desarrollar este tipo de programas que tienen la finalidad de orientarlos a ustedes cuando salgan al mercado a comprar cualquier tipo de vehículo, sea este nuevo, seminuevo, usado o usadito. Y en todo este trayecto, en estos 2 años, 2 meses, en Carros OK hemos buscado darle de manera transparente opciones de cómo pueden ustedes llegar al mercado de vehículos a comprarlos para que no tengan ningún tipo de problema. El mercado automotriz de nuevos en realidad tiene muchas complicaciones, sobre todo dadas las condiciones actuales en las que se encuentra la economía peruana, y no solamente la economía peruana, sino la economía latinoamericana. Hemos venido revisando diferentes países de la región, entre los cuales México, hemos visto a México, hemos visto a Brasil, Uruguay, también hemos visto también cómo se maneja el mercado colombiano, que vamos a este programa lo hemos desarrollado ya para que ustedes lo puedan revisar el día lunes 23. A partir del día lunes 23 o 22 de julio está presente ya este programa para que lo puedan revisar ustedes en nuestro sitio web en carrosok.com. Entran ustedes al magazine de Carros OK o también a través de nuestra plataforma de YouTube, socio muy importante, que se transmite a través de esta aplicación de este socio muy importante. Se transmite todas las semanas este programa de Carros OK, el magazine automotriz. Ahí hemos hablado de cómo se va moviendo el mercado en la región, para que tengan ustedes un conocimiento más amplio de qué es lo que tienen que hacer y qué vehículos son los que tienen que ir ustedes mirando, porque en Perú lidera Toyota, por ejemplo. Sin embargo, si revisamos países como Ecuador o revisamos Chile, que también lo hemos revisado, en Chile, por ejemplo, no domina Perú, domina Suzuki. En el caso del mercado mexicano, Nissan está número 1. Lamentablemente en Perú no tiene ese nivel de aceptación de parte del consumidor peruano. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Ecuador, también en Ecuador Toyota está número 1, a diferencia de Perú, que se maneja en el primer nivel, mientras que en Ecuador la marca japonesa, que lidera durante muchos años en el mercado peruano, se encuentra en el puesto número 11. Lo mismo ocurre también en otros países. Por ejemplo, revisamos Uruguay, donde la marca Toyota no está, digamos, en el primer lugar. Lo mismo le ocurre en el mercado brasilero. En Brasil domina Volkswagen, el número 1.
Sin embargo, en Perú la presencia de Volkswagen se ha ido reduciendo y nosotros en Carros OK hemos asumido que se trata de un mal comportamiento o una mala administración de las gerencias de cada marca, porque sí prevalece en diferentes países, pero por ejemplo en Perú no ocurre. Entonces ahí depende de cómo se maneje el mercado, depende en el argot automotriz, decimos, depende de la caña, depende de la dirección realmente, de quien asuma o tenga el timón y tenga el liderazgo como para conducir a la marca y potenciarla y liderarla. Y esto obedece también a que la política de servicios postventa prácticamente genera gravísimos problemas en los consumidores que no llegan a ser leales a las marcas. Las marcas van cambiando su posición porque los consumidores las castigan. Y las castigan en función a que seguramente las marcas no se han percatado que el servicio postventa, que desde Carros OK consideramos que es el talón de Aquiles de todas las marcas, ahí es donde se tiene que hacer un alto para revisar qué es lo que está pasando y por qué la influencia de la marca no pega, para que los consumidores avancen en la lealtad, por un lado, de esa marca que se elige. De repente un consumidor nacional o un consumidor extranjero elige una marca determinada, pero con el tiempo se da cuenta que con esa marca no le fue bien o que lo trataron mal, lo atendieron mal, le cobraron servicios postventa en exceso de lo que de repente le cobra la otra marca a donde migraron. Y entonces, como los mercados no han ido creciendo, los mercados no han ido evolucionando en cuanto se refiere a la cantidad de consumidores, y se ha quedado, digamos, detenido en diferentes países. En el caso de Perú, por ejemplo, se ha quedado detenido más o menos en 160.000 vehículos. No recupera todavía el nivel de ventas que logró hace más o menos 12 años atrás. En el año 2012 en Perú se vendieron en promedio casi 200.000 vehículos. Lo mismo le ha ocurrido, por ejemplo, a Argentina, que en algún momento llegó a vender casi 900.000 vehículos o se acercó al millón de vehículos vendidos. Argentina está pasando por una crisis grave todavía, y aunque los seguidores de Milei digan que las cosas están muy bien, en realidad el termómetro de lo que ocurre en la economía de un país la tiene mucho el sector de transportes. El sector de transportes es fundamental para que se tomen decisiones, sobre todo de política económica, en la que ahí se establece, por ejemplo, cómo es que varía los precios de acuerdo a cómo varían los combustibles. Y entonces ahí es donde los mecanismos de apoyo de salvataje, que casi siempre ocurren, como en el caso, por ejemplo, de Venezuela, que durante muchos años subsidió los combustibles y que llevó a una economía deficiente, un tratamiento de la economía en una mirada prácticamente que deslució a lo que era Venezuela. Venezuela era un país con mucho avance, pero lamentablemente cuando se han manejado mal las cosas en Venezuela de una forma testaruda, sin presentar los mecanismos como para generar una democracia realmente que vaya hacia verdaderos cambios, la economía no ha funcionado. Lo mismo ha ocurrido en diferentes países. En Perú, por ejemplo, también la economía no cambia, no se mueve la aguja realmente, por más que la gente tenga interés en avanzar. Y esto se debe fundamentalmente a que el mercado está muy resentido, consecuencia de que no hay políticas públicas del lado del gobierno, de los gobiernos, para que modifiquen una política que apalanque y que haga que el sistema financiero cambie. Las tasas de intereses son muy altas y por eso que ahora no es conveniente comprar vehículos nuevos, porque las tasas están encima de lo que ocurría mucho tiempo atrás. Antes de la pandemia las tasas estaban en promedios de 7 u 8%, y eso hacía que la gente vaya al mercado financiero, se endeude, tome un crédito de 4 o 5 años y pueda adquirir un vehículo. Esas tasas obviamente son diferentes en cada país.
porque, por ejemplo, en el caso de Brasil, el Banco Central de Reserva tiene una tasa de referencia que está encima del 11%, y con esa tasa de referencia, obviamente, los intereses del mercado financiero van a ser mucho más altos. Lo mismo en Perú, por ejemplo, que tiene una tasa de referencia de 5,75, que la ha venido ajustando desde 7,5 más o menos, que pusieron como tasa de referencia a partir del año 2021 para poder controlar la inflación. Entonces esa tasa de referencia se mantiene todavía alta, y eso lleva en consecuencia a que las tasas de los intereses del sistema financiero sean altas, y obviamente se ve un declive en el nivel vendedor de todas las marcas, no solamente en la lideresa o quienes lideren el mercado, como decía en Chile, por ejemplo, Suzuki lidera el mercado. En Uruguay cambia el mercado también, creo que está Chevrolet, me parece, liderando el mercado uruguayo. Lo hemos visto, ustedes lo pueden revisar en nuestro sitio web, ahí está uno de los últimos programas que hemos desarrollado en el Magazine Automotriz, lo pueden revisar ustedes para que vean la posición de Uruguay. La posición de Colombia la van a ver ustedes a partir del día lunes 22 de julio, donde ya tenemos el programa desarrollado para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, así funcionan las cosas en el mercado de vehículos nuevos. Por eso es que a ustedes le decimos que mejor se vayan al mercado de vehículos seminuevos, y no se afecten luego por la depreciación. Los niveles de depreciación son fuertes dependiendo de las posiciones que vayan ocupando las marcas, y un mercado convulsionado de precios, sobre todo en donde todavía no se sabe qué es lo que va a pasar a futuro. El endeudarse no es conveniente, porque va a terminar haciéndole un agujero más grande a los bolsillos que de por sí ya están agujereados, ya están rotos hace mucho tiempo, y ya hay muchísima gente que en realidad ha perdido sus puestos laborales porque las cosas variaron por completo a partir del año 2019. No se arreglan las economías todavía a nivel del mundo. Europa también tiene gravísimos problemas, Estados Unidos igual, y diferentes países del Asia también tienen algunos problemas por ahí que no permite que esto avance. Felizmente el mercado automotriz es un mercado maduro, muy maduro realmente, y las marcas siempre vienen evolucionando para generar continuamente innovaciones gracias a las inversiones muy fuertes que desarrollan en lo que concierne a investigación y desarrollo, para que se generen nuevas tecnologías, para que los nuevos modelos vayan reemplazando a los antiguos, y dentro de ese espectro ya las marcas han ido cambiando diferentes formas de tecnología que tenían. Por ejemplo, en el caso de las camionetas, las 4x4 que venían con palanca al piso, hace tiempo la desaparecieron para quitarle peso, hacer más económico al vehículo y hacerlo de repente más viable en diferentes cosas. Así que mucha gente que se acostumbró, como en el caso peruano, a comprar vehículos con palanca al piso, ese tipo de vehículos ya no se fabrican. Las marcas han ido cambiando incluso en la posición en el que se fabricaba. Antes los vehículos se fabricaban en el mismo lugar de origen de las marcas, pero ya con el tiempo las marcas han ido moviéndose a diferentes lugares, sobre todo por el tema de los sueldos. Los sueldos han ido variando en diferentes lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos el per cápita está encima de los 85 mil dólares. En Canadá estamos hablando más o menos unos 45 a 55 mil dólares, más o menos. Le digo esto porque los últimos avances que hemos estado revisando en el Banco Mundial ya se han modificado los ingresos per cápita de cada país. Por ejemplo, en el caso peruano veíamos que Perú hasta antes del año 2022 hasta el 2022 los ingresos eran de 6.800 dólares, pero en el año 2000, antes del 2022, en el año 2022 exactamente, ya los sueldos variaron a 7.125 dólares, para que en el año 2023, según datos del Banco Mundial,
dice que nos acercamos a los $7.800. Por ahí eso un poco que causa cierta discrepancia de repente con lo que se percibe realmente, porque los sueldos en Perú no han variado, no han cambiado y nosotros en realidad no sabemos de dónde sacan esas cifras, pero en fin, hay que creer en el Banco Mundial y en esas cifras que nos muestran. Los países han ido evolucionando en sus economías, algunos han crecido en ingreso per cápita anual, otros se mantienen, otros han decrecido. En el caso, por ejemplo, de Colombia, que está más o menos todavía en los $6.800, en el caso de Ecuador, $6.500, y estos son prácticamente como mecanismo de que ayuden o deterioren el nivel de ventas del mercado automotriz en el caso de livianos, porque en Carros OK revisamos el mercado de livianos para no ir hacia el mercado de vehículos pesados, porque todavía ahí la contracción es un poco más fuerte todavía. En el caso, por ejemplo, de vehículos de 2 ruedas, también el mercado peruano se ha caído, se ha detenido, y eso significa que todavía la cosa está complicada, a pesar de que las autoridades digan que la recesión terminó. Todavía no termina. Desde mi punto de vista y de mirada de economista, todavía no termina. Vamos a verla realmente tal vez en el segundo semestre, que ya arranca dentro de poco. Vamos a iniciar un tercer semestre y probablemente por ahí las cosas cambien, pero dadas las condiciones de inestabilidad política y jurídica en que se encuentra el país andino, en realidad las cosas van todavía a mantenerse complicadas. El 2025 también será un año difícil porque se acerca Perú ya a un nuevo proceso eleccionario, si es que no la tumban a doña Dina, que probablemente por ahí puede darse un adelanto de elecciones, porque en Perú lo que buscan es que prime realmente el partido político que domine, para que de esa forma, en este caso, en el caso peruano, hay una pugna por el dominio del poder. Ya dentro de poco, la próxima semana, ya van a tener nuevos parlamentarios que estén dominando el Congreso, y ahí es donde viene el juego por el poder. Y esto se traduce básicamente en que la economía seguirá frenada por problemas políticos que no acaban. Lo mismo ocurre en diferentes países. La política se ha tornado fundamental, hay que evaluarla siempre, porque en base a las decisiones que tomen los gobernantes es que las economías avanzan, retroceden o se estancan. Voy a regresar en el segundo segmento de este programa de Carros OK, donde inicié diciéndole o dándole las gracias a la 97 FM Estéreo, parte de la Asociación Nacional de Periodistas, que nos dio la oportunidad de iniciar el 28 de mayo del 2022 para desarrollar este programa que llega a ustedes semana tras semana y que se emite los días sábados y domingos de 11 a 12 del mediodía en este medio de comunicación, que ustedes también lo pueden ver en Carros OK a través de nuestro sitio web, a través de Spotify, porque lo retransmitimos ahí como podcast. Igual lo pueden ustedes escuchar como podcast en nuestro sitio de YouTube, que lo pueden revisar ingresando directamente a la plataforma de carrosok.com. Entonces ahí tienen ustedes este segmento que los va a ayudar a más o menos evaluar cómo es que se encuentra el mercado automotriz en la región. Voy a regresar en el siguiente segmento para seguir hablando de lo que tienen que hacer ustedes si van al mercado automotriz de usados a elegir el vehículo que consideren ustedes que se ajusta más a sus intereses y a sus expectativas, y sobre todo a su estilo de vida.